Gracias y paz a todos. En esta hora vamos a continuar con el estudio de Segunda a Timoteo y hoy vamos a mirar el capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a estudiar esta sección con el título que está allí en la Biblia, Carácter de los hombres en los postreros días. Lo primero que debemos recordar es la frase postreros días. En un estudio anterior vimos que este tiempo comprende desde la venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y esta frase, postreros días, tiene la misma connotación con lo que usa Juan en su epístola y en sus cartas cuando hace referencia a el último tiempo. Han surgido muchos anticristos, dice Juan. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y algo característico en este periodo de tiempo es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Así que, aunque el hombre siempre ha sido un pecador, el carácter de los hombres en los postreros tiempos o en este tiempo será progresivamente mayor, teniendo en cuenta que las leyes cada día van favoreciendo más y más a la impiedad. Y no es que van a surgir nuevos pecados, el hombre siempre ha sido pecador, pero lo que vamos observando en nuestra actualidad es que las leyes cada vez van favoreciendo más al pecado y van normalizando lo que es el pecado y la maldad. De ahí que veamos que el pecado ha aumentado en gran manera. Ahora, el problema mayor es que Pablo está hablando de hombres que están dentro de la iglesia. En el versículo 8 y 9 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El contexto de esta carta es de los apóstatas. En el capítulo 1, versículo 15, Pablo nos dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Nuevamente en el capítulo 2, versículo 16 al 18, sigue hablando, el mismo contexto es de la apostasía y de hombres prominentes que estaban desviando la fe de muchos. En esta sección del capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, otros dos personajes, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto es lo que encontramos en el contexto de esta carta, apostasía por parte de muchos en la iglesia en esta región de Asia. Específicamente aquí Pablo está hablando a Timoteo, quien se encontraba por lo menos en Éfeso. Así que Pablo está señalando aquí lo que es el carácter de los hombres dentro de la iglesia para estos postreros días. Y Pablo está señalando aquí lo contrario a lo que había dicho en el capítulo 2, versículo 15, donde Pablo allí habló del obrero aprobado por Dios. Mientras que aquí en el capítulo 3, versículo 8, encontramos los reprobados por Dios. Al final del versículo 8 dice, réprobos en cuanto a la fe. Estos hombres apóstatas, solamente son hombres que fueron desaprobados por Dios y se hace evidente en sus vidas porque son réprobos en cuanto a la fe, expresando todo el carácter pecaminoso que hay dentro de ellos. Y eso se hará manifiesto tarde o temprano, es lo que le dice Pablo a Timoteo. Como también aquí está revelando los que tienen el sello de Dios y los que no tienen el sello de Dios. Los que no se apartan de iniquidad, sino que dice el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así como se manifestará aquellos que fueron y son aprobados por Dios, aquellos que tienen el sello de Dios, aquellos que el Señor conoce
cuáles son los suyos, que son los que se apartan de iniquidad, los réprobos en cuanto a la fe, también será manifiesto su condición y su carácter. Y es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: tranquilo, Timoteo, estos hombres, por lo menos 4 hombres, podríamos llamarlos estos 4 líderes que están desviando la fe de algunos, tarde o temprano se va a revelar la insensatez de ellos y todos se darán cuenta lo que realmente son. Y luego Pablo nos va a hablar de lo que es el carácter de estos hombres. Es una larga lista y vamos a mirarla una por una para considerar la etimología de cada una de ellas. Y lo primero es que Pablo dice que vendrán hombres amadores de sí mismos. Esta palabra del griego philautos, que significa llenos de egoísmo. Luego dice avaros, del griego philarguros, que significa amador del dinero. Vanagloriosos, del griego alazón, que significa vagabundo, impostor. Soberbio, del griego huperefanos, que significa aparentar estar por encima de los demás, alguien que aparenta estar por encima de los demás. Esto significa soberbio. Blasfemos, del griego blasfemo, que significa abusivo, alguien que habla mal en contra de Dios. Desobedientes a los padres. Ingratos, del griego acaristos, que significa sin agradecimiento. Impíos, del griego anosios, que significa no santo. Sin afecto natural. Implacables, del griego aspondos, que significa infiel a la promesa dada, no cumpliendo el pacto concertado, alguien que no cumple su palabra. Esto es implacables. Calumniadores, del griego diabolos, que significa acusador. De aquí proviene la palabra diablo. Esta palabra significa acusador, calumniador. Intemperantes, del griego arcates, que significa impotente, sin poder, sin freno en sentido moral, sin control de sí mismo. Esto es intemperante. Crueles, del griego anemeros, que significa no dócil, salvaje, desenfrenado. Sigue diciendo Pablo: aborrecedores de lo bueno. Traidores, del griego pródotes, que significa, que es el término que se asigna a Judas, traidores. Impetuosos, del griego própetes, que significa arrebatados. Infatuados, del griego tufo, que significa envanecido, hinchado de orgullo. Amadores de los deleites más que de Dios. Y luego desde el versículo 5 al 7, Pablo sigue hablando de estos hombres y de su carácter, diciendo que tendrán apariencia de piedad. Esto nos sigue enseñando y revelando que son hombres que están dentro de la iglesia, aparentan ser piadosos, pero negarán la eficacia de ella. Pablo le dice a Timoteo en este versículo: evita a estos hombres, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así que aprovechándose de esto que estaba sucediendo también en la iglesia, donde las mujeres estaban teniendo el privilegio de poder aprender, estos hombres iban a las casas de estas mujercillas y aprovechándose de esta condición y de este privilegio, cometían toda clase de pecados, juntamente con estas mujeres, quien también Pablo dice que estaban cargadas de pecados y eran arrastradas por diversas concupiscencias. Así que se unían los unos y las otras para cometer pecado aún aquí en la iglesia. Pablo luego dice en el versículo 8 que como sucedió a Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, así que Pablo apela aquí a esta parte de la historia que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 11 en adelante. Vemos que estos hombres, estos magos, estos hechiceros de Faraón,
hacían los mismos milagros de Moisés, así que aparentaban tener el mismo poder. Allí estaba Moisés frente a Faraón, demostrando el poderío de su Dios, del Dios que lo había enviado a Faraón para que diera la orden de liberar al pueblo. Así que estos hombres resistieron a Moisés, se opusieron y resistieron a la verdad con una aparente verdad, que es lo que estaba sucediendo también en la iglesia de Asia, de Éfeso, donde los apóstatas también estaban resistiendo a la verdad, presentando un evangelio diferente. Aparentaban piedad, que es lo que ya Pablo había dicho. Pero luego Pablo dijo, estos hombres son réprobos en cuanto a la fe, estos hombres Dios los ha desaprobado. Y esto es un consuelo para Timoteo. Es como si Pablo le está diciendo a Timoteo, tranquilo, estos hombres no irán más adelante. Tarde o temprano se revelará lo malo, lo perverso, lo pecaminoso y lo apóstata que son. Mientras tanto, Timoteo debía estar pensando en hacer la voluntad de Dios, de presentarse a Dios como obrero aprobado, de tener en su mente clara la doctrina del fundamento de Dios que está firme, que el Señor conoce a los que son suyos y aquellos que son del Señor se apartan de iniquidad, y luego presentándole este tercer argumento donde le dice, el árbol por su fruto se conoce. Estos hombres tarde o temprano revelarán el fruto de lo que realmente son. El carácter de los hombres en los postreros días. Este carácter que vemos aquí es todo lo contrario a lo que es nuestro Señor Jesucristo, a lo que es el carácter de Cristo. Así que esta primera sección hemos observado en este estudio, y en el próximo estudio vamos a observar del versículo 10 al 17, que es lo contrario a este carácter de estos hombres. Y para finalizar, vamos a leer Romanos capítulo 8, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Esto nos dará mucho más luz para que también apliquemos esta enseñanza a nuestra vida, de si somos o no somos. No hay una fórmula mágica para uno darse cuenta si es o no de Dios. Simplemente lo que uno es, lo revela. Y es lo que Pablo dice en Romanos 8, del 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Alguien podría preguntar, ¿y cómo saber si tengo o no el Espíritu de Cristo, si soy o no de él? Pablo sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, es decir, para que vivamos en pecado, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Los que son suyos se apartan de iniquidad. Gracia y paz.